Hola, muy buenos días con todos. Antes de empezar, me gustaría verificar si me escuchan claro, si no hay ningún inconveniente. O en el otro caso, si no me escuchan. Ok, gracias. Bien, entonces en este momento ustedes deberían estar viendo mi presentación, ¿no? Ok, gracias. Bien, entonces, eh, primero que todo, muy buenos días con todos. Muchas gracias por la acogida que ha tenido eh, estos eventos que nosotros hemos estado realizando eh, desde el grupo del arte de las matemáticas. Para nosotros siempre ha sido una motivación poder conversar o hablar sobre matemáticas. Y cuando se realizó este evento hace un tiempo atrás, nuestro objetivo también era compartir un poco el quehacer matemático, ¿no? A nivel de grado. Suele pasar que a veces existe una diferencia de conocimiento abrumadora cuando uno está estudiando o cuando asiste a alguna conferencia sobre, eh, se puede decir, alta matemática. Entonces ahí uno está muy perdido. Pero la idea es compartir un poco el conocimiento que se hace, que se tiene en el nivel de grado y para que los estudiantes que estudian matemáticas, como para los que no estudian matemáticas, sientan un poco esa motivación o qué es lo que llama a la atención en la parte de matemáticas, ¿no? Qué es lo interesante. Entonces, a mí me gustaría iniciar en estas dos sesiones que vamos a tener nosotros de, de clases, se puede decir, o de una conversación sobre un eh, matemático, eh, ícono, se puede decir. Creo que, aunque tal vez ni siquiera sepamos quién mismo era, sabemos reconocer su nombre, ¿no? Que fue Évariste Galois. Y yo quiero contarles un poco acerca del legado que él dejó cuando estuvo aquí en la Tierra. Y me voy a centrar un poco en que si usted toma un polinomio y nosotros estudiamos los polinomios que tienen grado mayor o igual que 5, nosotros vamos a ver que este tiene un sabor amargo, que es por esa razón que está el título ahí. Pero es importante que usted se dé cuenta que no todo lo que tiene un sabor amargo es algo que simplemente ya lo desecha, ¿no? Algunas veces usted busca algo que tiene un sabor amargo y usted dice, bueno, igual es muy bueno, me gusta. Eh, lo mismo pasó aquí con esto. Cuando Galois empezó a trabajar en algo que probablemente él, originalmente eran ideas, ya vamos a conversar un poco sobre esto. Cuando él comenzó a estudiar esos polinomios que nosotros hemos estudiado, eh, pero los que tienen de grado mayor o igual que 5, se dio cuenta él que había cosas que tal vez con nuestras operaciones que nosotros conocemos, suma, resta, multiplicación, división, sacar raíz cuadrada, había cosas que él dijo que no, tal vez ya no se podían hacer. Entonces, su trabajo fundamental o gran parte de su vida se dedicó a estudiar
estas ideas, estos conceptos fundamentales. Eh, entonces, eso es lo que yo quisiera conversarles en esta reunión o en este pequeño conversatorio. Sin duda alguna, yo espero que para ustedes sea de motivación y que ustedes al menos puedan terminar estas 2 sesiones que van a tener aquí conmigo y ustedes digan, ok, ya sé de qué mismo va esa teoría. Y tal vez a alguno le dé la curiosidad de en algún momento dedicarse un poco a estudiar más a profundidad eso. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar estas 2 sesiones? Voy a hablarles un poco sobre la historia de Baris-Galois, luego voy a dar algunas definiciones y resultados principales, luego voy a hablar tal vez sobre problemas y correcciones, y voy a dar unos comentarios finales. Antes de avanzar, es importante destacar que este, este conversatorio está un poco resumido en 2 horas. Y es imposible que usted aprenda la teoría de Galois en 2 horas. Literalmente es imposible. Entonces, no vamos nosotros a detenernos en los detalles técnicos, sino que simplemente los voy a comentar para que si usted quiere profundizar, va a tener todos los elementos, no todos, estaría mintiendo, va a tener algunos elementos necesarios para que usted pueda continuar el estudio por esa área del álgebra. Permítanme comentarles un poco sobre el arte de las matemáticas, que es nuestro grupo que se ha organizado para poder traerles esto. En este momento o en esta ocasión, motivados por David Montalbán. El arte de las matemáticas es el esfuerzo conjunto de algunos estudiantes de la carrera de matemáticas en la SPOL y ahora tenemos la participación también de unos estudiantes invitados. David tuve la oportunidad de invitarlos y que ya tuvieron la participación en la sesión anterior. Entonces, nuestro objetivo principal es mostrar las matemáticas como un arte. Y usted se da cuenta que cuando usted está haciendo, o si usted conoce un poco de arte, conoce un poco de música o tal vez de pintura, usted sabrá que el arte se aprecia, pero también se hace. Y alguien me puede decir, bueno, pero hay artistas que ellos tienen ese don. Y es cierto, pero es mucho mejor escuchar una obra de Mozart y saber por qué razón es tan importante las obras de Mozart o por qué razón tienen tanto impacto en nuestras vidas, que simplemente escuchar de decir, bueno, se escucha bonito y ya. Es diferente cuando uno entiende por qué razón trabaja o por qué razón esas composiciones que él hacía son brillantes. Entonces, eso es realmente entender el arte y eso es realmente el quehacer matemático. Es que usted conoce algo y usted intenta ver si existe una forma de poder llegar a la solución. No siempre las soluciones son bonitas, algunas soluciones son muy horribles, pero están ahí, mostrándose como son. Las matemáticas tienen esa oportunidad de brindar ese espacio para decir siempre la verdad en todo momento. Mi nombre es Alexander Palma y esta exposición que voy a darles ahora en estas 2 sesiones es el resultado de mis notas del curso de álgebra de cuerpos, que fue un curso que estoy culminando y nació de la oportunidad de que participé como estudiante invitado en una escuela en Francia. Y yo creo que en modalidad en línea, obviamente, yo creo que esta es una de las cosas que ha brindado la modalidad virtual, que tal vez algunas cosas que uno no podía hacer presencialmente, se han brindado estas nuevas oportunidades para que uno pueda formarse. Entonces, tuve la oportunidad de conocer estudiantes de otros lugares y alguien dijo de hablando en blando, tuve la oportunidad de ser invitado a uno de los cursos y entonces el curso se llamaba Álgebra de Cuerpos, ahí uno estudia un poco de grupos, anillos, cuerpos y en particular uno tiene todo un capítulo de estudio de la teoría de Galois. Y para mí fue muy interesante y ese fue uno de los cursos que tomé entre otros cursos. Yo he colocado aquí los requisitos de conocimiento para esta exposición o esta serie de exposiciones que es el curso
que me parece que está más afín, que es el curso de MathG 1073 en la SPOL, que lleva el título de Estructuras Algebraicas. Eh, por supuesto, si usted no ha visto el curso, tampoco va a decir, bueno, yo lo que va a hablar aquí, él no voy a entender nada. Recuerde que este es un conversatorio. La idea es que si existe algún estudiante aquí, hasta de colegio, él pueda al menos decir, ok, y puede decir, sí, yo ya conozco de qué se trata esto de la teoría de Galois, ya me voy a poder calcular un par de grupos. Entonces, al menos pueda decir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no es necesario que usted se preocupe si es que usted no ha visto el curso. Si usted ya ha visto el curso, tiene conocimientos elementales de álgebra abstracta, como por ejemplo qué es un grupo, qué es un anillo, qué es un anillo con unidad, qué es un cuerpo, mucho mejor, ¿no? Alguien dijo en buena hora, pero si no, tampoco importa. Ok, entonces primero vamos a sumergirnos un poco en la historia de este personaje que para mí es sorprendente. Él es, bueno, este es una de las retratos, se puede decir, de Évariste Galois, eh, una figura muy importante. Si nosotros nos regresamos en la historia, vamos a regresarnos a la historia hasta eh, más o menos el año 1811, por ahí. Entonces, Évariste Galois nació en Vaux-la-Reine, eso fue en París el 25 de octubre de 1811. Fue hijo de Nicolas Gabriel Galois y de Adeline Marie, y esa fue su nacimiento, tampoco hay, no se puede decir algo más, eh, más allá. Lo que sí les podría comentar es que de la historia se conoce que él nació en un hogar o en un hogar bastante complicado, sobre todo porque eh, hay una mezcla entre las diferentes ideologías políticas del padre y la madre y los tiempos y cómo se estaba desarrollando en ese tiempo la política. Era un lío. Él de hecho estuvo envuelto en varios conflictos políticos. Era una persona muy, eh, se puede decir, controversial. En, en 1823, Galois ingresa a la escuela preparatoria de Collège-Lagan, que lo que básicamente era una escuela donde se hacía matemáticas, eh, pero a él no es que le llamaba mucho la atención. De hecho, siendo más claro, más preciso, él realmente no le llamaba la atención las matemáticas. Lo que se sabe, porque está bien documentado, es que él era muy bueno en lo que eran las letras. O sea, a él le gustaba mucho la literatura de su tiempo. Eh, bueno, él en cierta parte de su vida se sintió motivado, quiso estudiar matemáticas y dijo, ok, me voy a ir a estudiar matemáticas. En ese tiempo, las universidades, y de hecho actualmente todavía está dado, una de las universidades más prestigiosas de Francia es justamente la ELEC, que es la Escuela Politécnica de París. Entonces él dijo, bueno, que yo me voy allá a dar esos exámenes. Él no se había preparado, él era muy bueno en matemáticas, o sea, él decía, no, yo sí sé matemáticas y me voy a dar los exámenes nada más. Entonces se fue a dar los exámenes Galois, y para poder ingresar a las escuelas francesas, de hecho todavía sigue siendo un requisito, tú tienes que dar dos exámenes. El primer examen es un examen oral, que es un interrogatorio que te hacen, te dan, digamos, una lista de definiciones, te dan una lista de teoremas que te mandan a estudiar, y cuando vienes al día de interrogatorio, entonces tú te enfrentas a un referee, a los profesores que te hacen el examen, y de una lista de no sé cuántos problemas que tú no conoces, ellos te van haciendo preguntas. Entonces, ok, resuelve este problema, vaya a la pizarra, resuelve este problema. Entonces tú lo resuelves, te dan un tiempo y tú tienes que explicar la solución. No es un interrogatorio, es algo muy complicado. Luego de eso, que tú pasas el interrogatorio, tú das un examen escrito. Que si el interrogatorio fue difícil, el examen eh, escrito es mucho más complicado. Pero Galois estaba muy preparado, él no se había preparado, él se sentía muy confiado, entonces él no se había preparado para nada. Entonces va a los exámenes y fracasa, obviamente. Y aquí es donde a mí me gustaría rescatar una frase de Henry Poincaré, que él decía que no importa lo bien dotado que estés,
si no trabajas, no vas a hacer nada sustancial. Entonces, Galois era uno de esos personajes. No trabajaba, se puede decir en ese sentido, para avanzar hasta que entendió, se puede decir a las malas, eh, y entonces él fracasa en los exámenes. Fracasa en los exámenes, entonces como fracasó en los exámenes, él dijo, bueno, yo no me voy a hacer lío, me voy a meter en un curso, ¿no? Es como que usted va y dice, eh, se va y se mete a un curso y ya. O sea, no tengo nada más que hacer y me metí a un curso. En ese curso él se mete en el curso de Louis Paul y este matemático, que era un gran matemático en ese tiempo, eh, él reconoce después de poco tiempo el talento de Galois. Incluso él mismo recomienda a las autoridades de la Escuela Politécnica que Galois debería ingresar directamente a la universidad sin necesidad de hacer examen de admisión. O sea, él decía, este joven es tan brillante que él tiene que ingresar a la universidad y él ni siquiera debería dar examen de admisión. Obviamente estamos hablando de la Escuela Politécnica, entonces nadie le iba a hacer caso, por más que hablara un gran matemático al respecto. Entonces, a pesar de que tenía un gran talento, él tenía una mala práctica, una mala técnica de cómo desarrollar los exámenes. Entonces, usted puede tener un buen talento en matemáticas, pero si usted no sabe cómo escribir los resultados, entonces eso no le juega bien. Entonces, eso era algo que, por ejemplo, algo similar que le pasaba a Ramanujan, ¿no? Él era una persona que lo que se conoce o lo que todo se sabe es que él era un prodigio en el sentido de que muchas ideas de él eran naturales. Pero cuando él se enfrentaba a la hora de escribir sus ideas, formalizarlas, trabajarlas de manera rigurosa, él no sabía cómo trabajar aquí. Y era su amigo Hardy que tenía que estar ahí atrás de él tratando de escribir o tratando de entender las ideas que él tenía para formalizarlas y que su trabajo eh, tuviera algún sentido, ¿no? Si no, Ramanujan hubiera sido otro matemático de los que hay por la vida ahí, simplemente que aparecen y desaparecen y nadie se dio cuenta que estaban ahí. ¿Por qué? Porque a veces hay esa mala combinación, ¿no? Usted puede ser una persona muy talentosa, pero si es muy malo escribiendo las soluciones, entonces eso no le va a jugar bien, que era el caso de Galois. Obviamente nadie le hizo caso porque se trataba de la Escuela Politécnica. Eh, bueno, él no se preparó, pasaron una serie de eventos decisivos en la vida de Galois. De hecho, hay un tramo histórico muy triste porque el papá de Galois, él escribe una carta justo cuando él se estaba eh, preparando, ahora sí, porque él quería ingresar a la Politécnica. Entonces él se estaba preparando, pero justo le llega una carta de suicidio del padre, donde más o menos le cuenta las razones por las que él iba a terminar con su vida. Había muchos conflictos políticos en ese tiempo, muchísimos conflictos políticos. Y eso obviamente eh, hizo que Galois entrara en un estado de crisis, ¿no? En el sentido de que ya no se sentía tan motivado a hacer algunas cosas. Sin embargo, él quería seguir en su camino de ir a estudiar a la Politécnica de la LX. Obviamente, no estudió otra vez para los exámenes finales. Él había pasado una serie de exámenes. No es que él ingresó y a la primera falló, no. Él había logrado ingresar a una serie de exámenes. De hecho, hay una anécdota que se dice que en el examen final, y es una anécdota que está bastante bien documentada, que dice que cuando él estuvo en el examen final, ya estaba en el interrogatorio final, entonces dice que él estaba tan molesto porque creo que una prueba no le salía, este, o algo le había preguntado el profesor, no lo recuerdo con exactitud, entonces la historia más o menos relata que él va y saca un borrador y se lo lanza al profesor. Entonces él era una persona bastante rebelde. Eh, Obviamente él no logra pasar otra vez los exámenes y ahí más o menos nos podemos hacer la idea del nivel que tenía esa universidad. Entonces él dijo, bueno, ya es como que dijo, ya que ya no pude ingresar, ya
se terminó aquí todo esto y me voy a la ENES. La Escuela Normal Superior, se podría decir, si uno quiere poner un poco en ranking las universidades allá, sería como que la Escuela Politécnica está arriba y la Escuela Normal Superior está abajo, ¿no? Un nivel abajo. Entonces, bueno, él decide, eh, él decide ir a estudiar allá. No, tampoco es que le queda mucha opción, si es que quería estudiar matemática, entonces allá va y se inscribe. Allá él estudia una licenciatura en ciencias, que es lo que, si usted quiere comparar un poco con nuestra estructura de educación acá en nuestro país, sería el equivalente a estudiar matemáticas, ¿no? En la universidad en la que usted se encuentra estudiando, una licenciatura en ciencias, con especialidad en matemáticas. Pero él también, como a él le gustaban mucho las letras, como yo le había comentado al inicio, él estudia también una licenciatura en letras, justamente. Y eso lo culmina el 29 de diciembre de 1829. ¿Ok? Entonces, esa era, se puede decir, esa podía haber sido la historia de Galois, en cierto sentido. Un estudiante que termina la universidad y que, listo. Sin embargo, él comenzó a trabajar en sus ideas. Él tenía unas ideas muy fuertes sobre lo que era, cómo se estaba haciendo el estudio de los polinomios. Entonces, él comenzó a tener una curiosidad tremenda sobre los polinomios. Entonces, ahí empezó una serie de acontecimientos trágicos en la vida de Galois. Trágicos en el sentido ya no personal, sino en el sentido de familiar, como antes había pasado, sino ahora sí en un sentido más interno de su formación. Y el problema al que se enfrentó era la forma en la que se hacía matemáticas en ese tiempo. Como él no era tan bueno presentando sus soluciones, como ya lo había comentado al inicio, cada vez que él enviaba sus trabajos a las publicaciones, a que lo publicaran, el problema que recaía sobre él era que se lo regresaban o simplemente no se lo tomaban en cuenta. O sea, enviaba un trabajo, por ahí lo leían, no entendían de qué estaba hablando y por ahí lo miraban a otra parte. Y el que entendía, el trabajo, siempre le terminaba pasando algo. O sea, algo evitaba que su trabajo eh, saliera a la luz. O sea, siempre había algo. Es, es la parte, se puede decir, curiosa de la vida. Entonces, obviamente, él se frustró. O sea, nadie le presentaba el trabajo. Sin embargo, cuando uno de los trabajos que él presentó fue, se puede decir, verificado, esta fue una de las inscripciones que estuvo uno de los referees al momento de entregar o devolver el trabajo que él había hecho. Entonces, que él había hecho. Dice, hemos hecho todo lo posible por comprender la prueba de Galois. Su razonamiento no es lo suficientemente claro, lo suficientemente desarrollado para que podamos juzgar su exactitud y no podemos dar una idea de él en este informe. El autor anuncia que la proposición objeto especial de esta memoria es parte de una teoría general susceptible de múltiples aplicaciones. Eso es lo que decía él. Quizá resulte que las diferentes partes de una teoría se aclaran mutuamente, son más fáciles de comprender juntas que de forma aislada. A continuación, sugerimos que el autor publique la totalidad de su trabajo para formarse una opinión definitiva. Pero en el estado en el que se encuentra ahora, la parte que ha presentado a la Academia de Ciencia no podemos proponer que se apruebe. Y así fueron todos los trabajos que él por fin le recibían o se dignaban, se puede decir, a recibirles, se los regresaban por esto, ¿no? Que él tenía una pésima forma de escribir sus soluciones. De hecho, eso es algo que todavía se mantiene, porque cuando él escribe la famosa carta, que tal vez los que más o menos conocen la historia de Galois, él escribe esa famosa carta de despido a su amigo Chevalier, justamente como no era tan organizado a la hora de escribir su carta, ni siquiera se sabe bien cuál fue bien el conflicto. O sea, algunos dirán fue por un amorío, otros en cambio decían que era por el problema que él había tenido porque él había estado en prisión. Entonces,
ni siquiera eso se entiende bien. Se ha más o menos tratado de estudiar un poco la historia y existen estas teorías, ¿no? Y uno ha un poco romantizado la historia de él, tratando de alucirle un poco a que fue por un romance, pero es importante destacar que no es algo que está 100% comprobado. Entonces, le regresan estos trabajos y bueno, se avanza un poco en la historia y uno sigue avanzando. Fue una serie de acontecimientos trágicos. Eh, la verdad, la vida de él fue de joven, que fue una vida bastante corta. Eh, no fue una vida llena de satisfacción. Primero porque, como decía un historiador que narraba justamente la forma en la que se veía la historia de Galois, es que es probable que Galois haya nacido en el tiempo equivocado. Tal vez nació en un tiempo en el que todavía las ideas, nadie lo entendía a él, y entonces por eso su genialidad no se pudo explotar más. De hecho, eh, a veces las personas se preguntan qué hubiera pasado si él sí hubiera ingresado a la escuela politécnica, cómo hubiera cambiado la historia, de qué manera, o si el ajetreo de la vida hizo también que él se mejorara en estas áreas de acá de, del álgebra. No se sabrá y no se sabe. Sin embargo, el 29 de mayo, Galois escribe lo que sería una de las cartas más famosas de la historia de las matemáticas a su amigo Auguste Chevalier. Lo que ahí escribe en esas cartas es lo que nosotros vamos a tratar de hablar en esta sesión. So, lo que yo más o menos les voy a contar. Ahí hace una serie de descubrimientos. Él no solamente habla sobre el carácter soluble que tienen, digamos, algunos grupos, ¿no? Ni polinomios. Él ahí habla sobre otras cosas como integrales elípticas, y algo que no nos interesa se puede decir en este apartado, pero que también son cosas muy interesantes. Hay algunas cosas que de hecho todavía se perdieron porque no se lograron, digamos, entender bien en la carta. En la carta, lo que hace en esencia Galois es esbozar la conexión entre grupos. Usted tiene la teoría de grupos, que era una teoría que ya se había construido, que se estaba construyendo, y usted tiene las ecuaciones polinomiales, lo que usted conoce toda la vida: x cuadrado más 1 igual a 0, x cuadrado menos 1 igual a 0, x cuadrado más 2x menos 1 igual a 0, el estudio de las raíces, ¿no? Cómo usted puede factorizar, en qué campos los puede factorizar, si lo puedo factorizar en Q, lo puedo factorizar en C. Todas estas cosas que se estaban estudiando en estos dos campos diferentes, resulta que él encuentra una forma de enlazarlas. Entonces él dice, ok, yo puedo entender cómo puedo hacer para enlazar esta primera teoría con esta segunda teoría. Entonces él enlaza estas ideas de los grupos y las ecuaciones polinomiales, y él hace una afirmación, que es la que vamos nosotros a tratar de entender. Aquí yo lo he escrito de manera muy informal, con temor de que algún matemático se levante y me diga qué es lo que estás diciendo. Eh, pero lo que básicamente él dice es que en una ecuación va a ser soluble por radicales siempre que su grupo sea soluble. Entonces hay una relación de sí solo sí. Si usted puede si usted puede probar que el grupo asociado a ese polinomio es soluble, entonces es porque el polinomio tiene que haber sido soluble. Entonces, esas son básicamente, esa es más o menos la idea general que nosotros vamos a tener en el desarrollo de este conversatorio. Si usted quiere conocer un poco más sobre la historia de Galois, yo lo invito a visitar mi blog. Yo tengo un blog de matemáticas donde resuelvo problemas, hablo sobre matemáticas y escribo sobre matemáticos en general, etc. Entonces, en general, yo he escrito todo lo que es un poco la historia, he recorrido un poco en los libros y he hecho más o menos, he formado un resumen bastante claro de lo que de en sí un poco de Galois, ¿no? De su vida. Si usted lo quiere, se puede decir, leer un poco más con atención eso, puedas visitarlo en libro. Bueno, entonces ya sabemos más o menos quién era este personaje. Sabemos que fue alguien que en vida no fue famoso, pero cuando murió se convirtió en uno de los personajes más famosos de los tiempos, en el área de más que todo, cualquier persona que hace álgebra conoce la teoría. Entonces vamos ahora a comenzar a meternos un poco ya en las ideas fundamentales que existen aquí. Otra vez es importante destacar
que nosotros vamos a caminar aquí de puntillita sobre la teoría. O sea, no, eh, no se sienta mal o incómodo si tal vez hay algunas ideas que no las entiende, pero más allá de eso es importante que usted entienda la idea general. ¿Por qué razón es importante la teoría de Galois y qué herramientas conecta la teoría de Galois? Entonces, para eso, vamos a empezar, por ejemplo, viendo que hay algo que nosotros sabemos, ¿no? Al inicio, ¿no? Por ejemplo, que los naturales están metidos entre los enteros entre los racionales entre los reales y los reales entre los complejos. Entonces, hay una necesidad de que a veces uno no necesita todas las características de R. Entonces, a veces uno solo necesita tener una cierta parte de R, de los reales. Entonces, uno lo que hace es, de manera informal, es como que pedirle a R que le dé un valor, que le dé un elemento. Entonces, por ejemplo, yo le digo a R, R dame raíz cuadrada de 2. Entonces, le dice, ok. Entonces, a Q le pega a usted el raíz cuadrada de 2 y usted extiende un poco ese conjunto. Entonces, esa es la idea que más o menos se trabaja en las extensiones de campos, en las extensiones de cuerpos. Entonces, más o menos lo que uno necesita es porque a veces necesitamos propiedades de allá arriba, pero no queremos todas esas propiedades. En esta exposición, cuando yo me refiera a un anillo, siempre me voy a referir a un anillo con unidad. Alguien me puede decir, pero eh, eh, Alexander, o sea, los anillos que no tienen unidad son importantes. La verdad, en lo personal, yo pienso que los anillos que no tienen unidad son horribles. O sea, muchos problemas que uno puede resolver de problemas de olimpiadas o en general de otras áreas que no tienen unidad, se vuelven demasiado tediosos en mi perspectiva para tratar de trabajarlos. Y tampoco enriquece mucho la teoría. Como cuando usted trata de definir irreducibilidad de un polinomio y se regresa demasiado atrás y pierde más. Y por tratar de ganar, se puede decir, algunas propiedades, hace que la teoría se vuelva más abstracta. Entonces, una teoría abstracta no, o muy abstracta no es muy enriquecedora en el sentido personal, al menos si usted recién está empezando. Cabe destacar. También vamos a decir nosotros que un anillo es conmutativo cuando en el anillo se cumpla que si usted toma dos pares de elementos, es decir, si usted toma un punto, un elemento A y un elemento B, y usted los opera entre ellos, entonces la operación de A con B es lo mismo que la operación de B con A. Entonces, si eso pasa, usted va a decir que un anillo es conmutativo. Hay algunos ejemplos clarísimos de anillos que son conmutativos, por ejemplo está ZQR, los complejos Z de I, y el anillo de polinomios sobre los enteros. Eh, nosotros vamos a decir que si tenemos nosotros en un anillo conmutativo, diremos que ese anillo va a ser un dominio integral. Si en ese anillo se cumple que cuando usted toma el producto de dos elementos, vamos a que estamos hablando del producto de la operación binaria no definida. Si usted toma A con B, los opera entre ellos igual a 0, entonces eso implica que A es igual a 0 o que B es igual a 0. Eso es lo que más o menos nos dice a nosotros que es un anillo, eso es lo que nos dice que es un dominio integral. Y resulta que si voy a decir yo que si si R es un anillo, entonces yo voy a anotar el conjunto de todos los elementos invertibles de R por R y le voy a poner una X arriba, ¿no? O sea, el conjunto de los elementos que son invertibles. Y entonces uno puede darse cuenta que uno puede probar, que tal vez no es tan complicado, uno utilizando la definición, uno puede probar que este es un grupo bajo la multiplicación. Entonces, si uno además tiene un anillo conmutativo F, vamos a decir nosotros que este anillo conmutativo F va a ser un cuerpo si se cumple que cualquier elemento no nulo es invertible. Entonces, si queremos aterrizar un poquito en la realidad, usted puede darse cuenta que eso lo cumplen los reales, por ejemplo. Entonces, los reales son un claro ejemplo, ¿no? Porque usted puede tener elementos en el que usted puede encontrar elementos no nulos y usted puede encontrar sus inversos multiplicativos en ese sentido. Entonces, eso es equivalente a decir que F estrellita o F con este simbolito de multiplicación va a ser lo mismo que F menos el C. Entonces, si usted tiene esa propiedad, entonces va a decir que está trabajando con un cuerpo. Los cuerpos más notables con los que nosotros queremos trabajar dentro de esta teoría no son los únicos. Aquí uno puede hacer una teoría muy abstracta. Son los racionales, los reales y los complejos. Todos ellos son cuerpos. Entonces aquí yo les propongo un ejercicio para que tal vez si usted desea, lo quiera eventualmente realizar. Usted podría tratar de probar que si usted tiene un número n mayor o igual que 1, entonces el anillo cociente, que usted, para los conocedores del álgebra abstracta, usted tiene el anillo cociente, entonces esto vamos a decir nosotros que es un cuerpo, si solamente si usted
toma al n como primo. Si eso pasa, entonces usted tiene que ese anillo cociente z partido entre n es un cuerpo. ¿Usted cómo hace esta prueba? Usted se va por la definición de cuerpo y usted verifica cada uno de los axiomas. Para los estudiantes que han visto álgebra lineal, es similar como cuando usted le dice en una lección, un taller o un examen, le dicen, pruebe que este conjunto o que este conjunto con estas operaciones binarias forma un espacio vectorial. Entonces, ¿usted qué hace? Saca su lista de axiomas y se va axioma, axioma verificando, axioma 1, axioma 2, hasta que llega al axioma, no sé, y una vez que usted llega a ese axioma, si todos los axiomas terminaron con un visto de color verde, significa que pasó la prueba, y si no, es porque no es un espacio vectorial. Similar, aquí uno trabaja con eso. Usted también podría probar que cualquier cuerpo es un dominio integral. Un ejercicio interesante también para poder trabajar. Entonces nosotros vamos a decir que si P es mayor que 0, primo, entonces voy a decir yo que el anillo primal, F sub P, es en sí mismo un cuerpo. ¿Ok? Entonces ya nosotros tenemos, mire, ya hemos estado construyendo conceptos como anillos y cuerpos, básicamente. Pero ahora queremos nosotros dar un salto y conectar estas ideas con los anillos polinomiales. Que los anillos polinomiales no son nada más que tomar los polinomios sobre un anillo en particular. Entonces, los coeficientes usted los va a sacar de un anillo. Entonces, si yo le digo, este polinomio está o es un polinomio del anillo z de x, eso significa que los coeficientes del polinomio solo pueden ser enteros. Si usted le dice, por ejemplo, que este polinomio está en el anillo q de x, significa que existe la posibilidad de que los coeficientes sean racionales. ¿Ok? Eso es lo que significa estar trabajando en un anillo. Entonces yo voy a decir que si yo estoy trabajando en un anillo conmutativo, nosotros frecuentemente utilizaremos la notación anillo R de X, de anillo de polinomio sobre R, que es en una indeterminada X, ¿no? X es una indeterminada. Entonces este elemento va a consistir de la forma P de X igual a sub 0 más A sub 1 de X, más así sucesivamente hasta A sub M de X a la M, donde M es mayor o igual que 0 y todos estos coeficientes son tomados en el anillo, y este polinomio son llamados, y este P de X, lo que nosotros vamos a conocer como polinomios. Ahora, si R es un dominio integral, entonces el anillo de los polinomios, R de X, es un dominio integral. Y uno puede probar eso de ahí. En particular, los anillos polinomiales Z de X, Q de X, R de X y C de X, todos ellos son dominios integrales o dominios de integridad. Y eso uno lo puede probar otra vez utilizando la definición de dominios de integral. Entonces, usted recuerde, ¿no?, que usted puede generalizar el concepto que está acá de dominio integral. Entonces, usted tiene que probar que en estos anillos polinomiales se cumple esto. Y ahora esto es lo que le da la posibilidad que cuando usted tiene una ecuación cuadrática, por ejemplo, y usted la factoriza en A por B, y usted dice, ah, ok, A por B es igual a 0, entonces usted dice, ah, ya, es porque el primer elemento es 0 o el segundo elemento es 0. Y eso pasa porque está trabajando usted dentro de un dominio integral, por eso es que usted puede hacer eso. Y ahora usted se da cuenta que eso no solamente lo puede hacer en R, sino que puede bajarse un poco más y lo puede hacer en Q de X, y puede bajarse aún más y lo puede hacer en Z de X, porque está trabajando en un anillo conmutativo. Entonces, aquí uno además podría probar uno además podría probar que Q de I es isomorfo a Q de X partido entre X cuadrado más 1, ¿no? Que esto es una relación entre isomorfismo. Ahora, yo no voy a profundizar aquí porque obviamente aquí hay todo un curso de álgebra detrás de eso, pero en el camino les voy a ir dejando ejercicios que me parece que ayudan a entender un poco más la teoría que uno está construyendo. Mire que hasta el momento lo único que hemos hecho es topar un poco, en cierto sentido, la teoría de los polinomios, pero no es que hemos estado ingresando algo de la factorización. Entonces, aquí hay un resultado que es importante, que si usted toma un cuerpo, y usted toma f de x y f de x, y de x en f de x, y usted asume que de x es distinto de 0 para un grado de x mayor que 0, entonces existen únicos polinomios q de x, r de x en el anillo, en este caso en el cuerpo de f de x, para los cuales se cumple que f de x se puede escribir como el producto de q de x por dx más r de x, donde el grado de rx es menor que el grado de x, o se cumple que r de x es igual a 0. Y para los que ya conocen esto, para los que hacen mucha teoría de números, sabrá que estamos nosotros ante el caso de la famosa
división larga, ¿no? La división que a uno le enseñan en la escuela. Toma un número, lo divide para el otro, eso saca el divisor, saca el cociente, el residuo y todas esas cosas. Entonces, nosotros vamos a decir que f de x es el dividendo, que q de x es el divisor, que q de x es el cociente y que r de x es el residuo. Entonces, el resultado dado por 2 es conocido por el teorema de la división larga, que es el que yo di anteriormente. Esto aquí es la división larga, y es extremadamente un curso sobre anillos de polinomios. Entonces, aquí yo tengo un pequeño ejemplo guiado en el sentido de muchas comillas, porque solamente estoy escribiendo aquí más o menos la idea. Si usted, por ejemplo, toma el cuerpo, toma aquí, por ejemplo, los racionales, y usted quiere encontrar el cociente y el residuo cuando usted divide f de x entre s de x, ¿qué usted hace? O sea, utiliza el teorema de la división larga, hace la división larga y resulta que este de aquí se puede factorizar de esta forma, como 3x cuadrado menos 3x multiplicado por 2x cuadrado más 1 y más 1, que sería su residuo. Entonces, cuando uno está trabajando con un cuerpo, nosotros necesitaremos algunos métodos efectivos para decidir cuándo un polinomio f de x es irreducible. Entonces, ahí lo que uno necesita o hace un llamado a lo que es el concepto de factorización propia. A veces, de hecho, una de las cosas fundamentales que uno hace cuando estudia cuerpos es, queremos saber bajo qué características este polinomio ya no va a poder ser reducible. Entonces, si yo tomo un f de x, un polinomio en z de x, entonces nosotros podemos considerar además a f de x como un polinomio de q de x. Eso es bastante claro, ¿no? Si usted toma un polinomio en z de x, eso obliga a que el polinomio también se quede en q de x. Entonces, si R es Z o es Q, entonces nosotros vamos a necesitar que f de x, vamos a decir nosotros que f de x tiene una factorización propia sobre R, sobre el anillo, si se cumple que f de x usted lo puede componer como el producto de g de x por h de x. Eso significa que tenga una factorización propia, y es una idea bastante intuitiva, ¿no? Porque factorización significa multiplicar cosas, entonces esa es la idea. Entonces, para algún g de x y h de x en r de x, con grado de g de x mayor que 0 y grado de h de x mayor que 0. Entonces, aquí uno puede formular un lema o un resultado que es importante en la teoría del álgebra polinomial, y es que si usted toma un polinomio en z de x, entonces vamos a decir nosotros que f de x tiene una factorización propia sobre z, si solamente si tiene una factorización propia sobre q, que es el famoso lema de Gauss. Esa es una forma muy práctica de poder enunciarlo cuando nosotros queremos factorizar cosas. Pero a mí también me gusta esta segunda formulación de ese lema, que es más clara, tal vez, al inicio. Y dice, si usted toma un polinomio sobre z, que es irreducible sobre z, mire, usted tiene un polinomio que es irreducible sobre z. Entonces, f, considerado como un polinomio de q, es además irreducible sobre q. Entonces, básicamente, lo que este teorema o este lema de Gauss, lo que nos dice es que la irreducibilidad sobre z es equivalente a la irreducibilidad sobre q. Si usted toma un polinomio y usted quiere probar que es irreducible sobre q, trabaje sobre z, pruebe ahí sobre su característica, su naturaleza irreductible, perdón, y de ahí usted va automáticamente por el lema de Gauss a saltarse a q de x. Eso se lo da gratis el lema de Gauss. El problema es que el lema de Gauss no siempre se utiliza, digamos, solo. Siempre va a venir por la general, la mayoría de veces cuando usted utilice el lema de Gauss es porque va a tener que utilizar el test de Einstein. ¿Y qué dice este test? Bueno, lo que dice es que si usted toma un polinomio en z de x y un s en z, y usted elige un a sub i en z, tal que usted puede escribir el polinomio de esta manera que está aquí, con la propiedad de que deje el grado de f de x, suponga que además p es un primo para el cual se cumplen estas tres condiciones, que a sub k, o sea, el término a sub k es congruente con 0 módulo p, para k entre 0 y d menos 1, y que a sub 0 no es congruente con 0 en módulo p cuadrado, y que a sub d no es congruente con 0 en módulo p. Entonces usted va a poder decir que f de x es irreducible en q de x, y por el lema de Gauss, usted puede decir además que es irreducible por z de x. Ese es el criterio del test de Einstein. Ahora, no es Einstein quien hizo este criterio, no, fue Ferdinand Gotthardt Einstein, quien fue alumno de Gauss, y lo que se sabe por Gauss es que lo impresionó mucho su trabajo. Entonces, esta fue más o menos el trabajo que él estaba haciendo con su profesor, y lo curioso es que supongo que admiraba tanto a su profesor, no lo sé de qué manera fue, pero uno puede utilizar
uno puede aplicar el lema del tutor para demostrar el criterio de reducibilidad del estudiante. Uno utiliza para probar, para cuando uno ejecuta la prueba de este test, eh, uno utiliza el lema de Gauss en la prueba. De hecho, desde el inicio la tiene que ir utilizando para poder ir aclarando algunos parámetros. Entonces eso es algo curioso. Hay otra forma de dar este resultado de reductibilidad, por supuesto. Uno, por ejemplo, podría decir aquí que, aquí escribo, ¿no? Lo mismo que antes, pero menos general y menos complicado de leer. Entonces, cuando usted hace algo que sea menos general, más particular, lo más seguro es que sea más sencillo de leer. Entonces, usted toma un polinomio, lo toma sobre z, y suponga que existe un primo q que satisface lo siguiente, que q no divide a sub n, que q divide a sub i para los i entre 0 y n menos 1, y que q cuadrado no divide a sub 0. Entonces, si usted tiene un primo q que cumple estas tres cosas, entonces f es irreducible sobre q. Entonces, el criterio o el test de Einstein lo que dice es que usted puede tomar un polinomio, si usted hace una buena elección de q que satisfaga estas tres cosas, entonces usted puede garantizar la naturaleza irreducible sobre q. Entonces, aquí hay un ejercicio propuesto que es muy interesante, que dice, si usted toma un primo mayor o igual que 2, pruebe que el polinomio que está construido de esta manera es irreducible en q de x, y por ende además es en z de x. Que para los que más o menos conocen este polinomio, estos polinomios vienen asociados a los polinomios ciclotómicos, ¿no? Que son polinomios que uno los puede generar a partir de una recurrencia. Entonces, es interesante que estos polinomios, este polinomio que está aquí en particular, estos polinomios son irreducibles en z de x, en q de x, y por Gauss uno ya sabe que son irreducibles en z de x, ¿no? Entonces, uno aquí puede ir generando polinomios ciclotómicos phi de sub n de x, en z de x, que es definido para los n mayor o iguales que 1 como xn menos 1, como el producto sobre el productorio de los phi sub d de x, donde este producto es tomado sobre todos los positivos divisores de n, incluyendo el 1 y el n. Entonces, si usted hace recursión y usted puede probar que phi sub n de x, de hecho, se puede escribir como con esta notación. El producto tomado sobre los divisores de n, con los d menores que n, y del producto de quiénes, de los x sub n menos 1 partido entre los phi sub d. Una recursión interesante que, de hecho, permite resolver muchos problemas relacionados a esa área. Para cada n mayor o igual que 1, el polinomio ciclotómico phi sub n de x, vamos a decir nosotros que es irreducible en q de x, y por ende en z de x. Entonces, uno puede aquí trabajar con algo que se llama las raíces complejas, que son de phi sub n de x, que nosotros vamos a llamar nosotros las raíces primitivas de la unidad. Entonces, las raíces primitivas de la unidad nosotros las podemos calcular aquí como z sub n en x, como un exponencial en 2pi de k partido entre n, donde k se mueve entre 0 y n menos 1, y g de cd de k y n es 1. Entonces, el número de digamos, el grado de ese polinomio en particular es la función phi de Euler, aquí aparece, y uno puede probar entonces que se puede escribir cualquier polinomio ciclotómico de esta forma, se puede escribir como el producto tomado entre los t igual a 1 hasta n-1 de los GCD de t de n de 1, de los productos de x menos c sub n de t. La cuestión aquí es que uno puede utilizar esta fórmula para poder generar los polinomios ciclotómicos. Entonces, yo aquí he escrito un ejemplo guiado. Imagínense que yo quisiera generar el polinomio ciclotómico asociado a phi sub 6. Entonces, ¿qué yo hago? Para n igual a 6, tomo una raíz de la unidad. Entonces, esa raíz de la unidad sería Euler elevado a la 2pi partido entre 6. Se simplifica y le queda Euler elevado a 2pi partido entre 3, ¿no? Ah, pero esto de aquí usted es la forma polar, ¿no? Usted la puede llevar a su forma polar, que esto es un medio de más raíz cuadrada de 3 partido entre 2i. Eso significa que usted puede calcular la función de Euler de phi de 6 es 2, y entonces tendría usted x cuadrado, phi sub 6 de x se puede generar, sería x cuadrado menos x más 1, que sería el producto tomado entre los t que se mueve entre ¿dónde? Entre 1 y 5, ¿cierto? Porque usted se va hasta n menos 1. Recuerde que esa era la fórmula, ¿no? T se mueve entre 1 y n menos 1. Entonces aquí sería t me mueve entre 1 y 5, de los SD entre t y 6. Pero los SD entre t y 6 simplemente son entre 1 y 5, entre 2 y 5, entre 1 y 5, entre 2 y 6, entre 3 y 6, entre 4 y 6 y entre 5 y 6. Entonces usted tiene aquí simplemente el 1, ¿no?
Entonces, ¿qué significa esto? Que usted va a poder escribirlo. Recuerde que esto de aquí se escribe entre el producto, ¿no? De x menos z de n de t. Entonces, ¿usted qué tendría aquí? X menos z sub 6 de 1 multiplicado por x menos z sub 6 de 5. La otra es 5, ¿no? Entonces, ahí está, donde aparece. Y esa es más o menos la forma en la que uno puede generar este polinomio ciclotómico. Entonces, bueno, ¿cómo esto se va relacionando con la teoría de Galois? Bueno, entonces aquí es donde uno comienza a estudiar lo que se conoce como las soluciones por radicales. Las soluciones por radicales justamente van de eso. Usted va metiendo radicales. El problema de los radicales anidados es que entre más radicales anidados usted tenga, más complejidad le da el problema. De hecho, tengo más adelante, no sé si alcance en la otra sesión, podría mostrar que la teoría de Galois me permite decidir a mí si lo que yo estoy haciendo es lo mejor. Porque resulta que uno puede tener un problema donde uno tenga 4 raíces anidadas, que no es óptimo de calcular cuando por el Galois lo puedo reducir a dos, simplemente a dos raíces anidadas, o sea, reducir la complejidad del problema. Entonces, las soluciones por radicales para la ecuación lineal, por ejemplo, ax más b, de toda la vida, ¿no? Usted lo puede despejar y todas esas cosas, y usted tiene que x igual a menos b sobre a. La ecuación cuadrática, usted también conoce una fórmula cerrada para la ecuación cuadrática, pero a partir de la ecuación cúbica, o sea, a partir de esta ecuación cúbica, ya no usted puede utilizar estos métodos, ya no es que usted dice, me voy a encontrar aquí y ya tengo una fórmula bonita con la que tengo que trabajar. Aquí usted tiene que utilizar el método de Cardano, que es un método que se utiliza para poder resolver ecuaciones polinomiales de grado entre 3 y 4, porque el método de Cardano a usted le permite encontrar, digamos, una fórmula. La fórmula usted la puede encontrar, se va a Wikipedia y usted busca la fórmula de la ecuación de grado 3, de grado 4, y usted la verá, y son fórmulas horribles que no tienen objetivo en este caso. Lo que uno hace con Cardano es tratar de encontrar soluciones más accesibles. Ahora, no es que todo el problema es que siempre la ecuación es así de fea, no. Todo depende de los coeficientes. Y eso es lo que se preguntaba Galois. Ok, es cierto que para tal grado yo ya no puedo encontrar, pero ¿será que bajo ciertas condiciones sobre los coeficientes yo puedo encontrar soluciones buenas, o soluciones, digamos, accesibles? Eso se preguntaba Galois. Eso es algo que uno también se puede preguntar. Entonces, a partir de aquí, los trucos que uno utiliza, como el método de Cardano, ya no son métodos viables, ya no funcionan a partir de la ecuación quíntica. Entonces, ahí es donde Galois se preguntó, si no funcionan para la ecuación quíntica, nosotros sabemos que por el teorema fundamental del álgebra, estas soluciones existen sobre C, pero la pregunta es, ¿yo las puedo encontrar? Hay un método que me permita a mí encontrarlas, algún algoritmo específico. Entonces, esa es la pregunta que está detrás de, de, de esa, del trabajo que comenzó a desarrollar, la curiosidad que comenzó a despertar dentro de Galois. Pero todavía no estamos listos nosotros para poder ilustrar algo como eso. Necesitamos seguir introduciendo más conceptos. Entonces, me voy a tomar 2 minutos más, 3 minutos más, voy a introducir unos conceptos adicionales y con eso, digamos, nos quedaremos hasta la primera parte de hoy, ¿no? En la próxima sesión estaremos conversando un poco más luego de eso. Entonces, básicamente quisiera introducir el concepto de lo que es un homomorfismo entre anillos. Usted puede tomar un homomorfismo entre R y S, que es un homomorfismo entre anillos, donde R y S son anillos. Y voy a decir yo que phi es un homomorfismo si es inyectivo, es un epimorfismo si es sobreyectivo, y es un isomorfismo si es un monomorfismo y es un epimorfismo, no a la vez. Al mismo tiempo, si eso pasa, entonces estoy trabajando con isomorfismo. Si R usted lo toma como un anillo y R sub 0 es un subanillo de R, o sea, R sub 0 está metido entre R, es un subanillo. Entonces también vamos a poder dar dos conceptos adicionales, que podemos poder definir el automorfismo de R, vamos a poder definir el automorfismo de R sobre R sub 0. Entonces el automorfismo de R es un isomorfismo de anillos, que usted lo puede empezar de R en R, es un automorfismo, se hace es como cuando usted habla de aplicaciones lineales, que va del espacio vectorial al espacio vectorial, así mismo acá uno le dice que esto se llaman automorfismos, cuando voy de R en R. Entonces el conjunto de tales automorfismos se va a llamar le vamos a llamar out de R, y esto va a ser importantísimo para el teorema fundamental de Galois, los automorfismos. Usted también podría hablar de un automorfismo de R sobre R sub 0, que es un anillo de isomorfismo de R en R, que tiene la propiedad de que alfa de R es igual a R
siempre que R esté tomado en R sub 0. Entonces, el conjunto de todos esos automorfismos de R sobre R sub 0, nosotros lo vamos a anotar como automorfismo de R en R sub 0. Entonces, definamos un cuerpo. Entonces, usted tiene K y L son cuerpos. Y suponga que usted toma un K, su conjunto de L, y lo toma como un subanillo. Entonces, vamos a nosotros a decir que K es un subcuerpo de L, y además vamos a decir que L se dice que es una extensión del cuerpo de K, y nosotros vamos a escribir esto aquí como K menor o igual que L, así se escribe, o K partido entre L, o algunas otras notaciones actualizadas, le escriben como L y dos puntitos. Entonces se dice que se va a extender usted va a tener esa extensión. ¿Ok? Usted puede indicar también que K es menor que L si K es un subcuerpo propio de L. Entonces ahí usted va a decir que K, o sea, que K no es igual a L. Entonces uno puede definir la dimensión de L en K como el grado o el índice de la extensión de L partido entre K. Y nosotros usamos esta notación, que uno pone unos corchetes para poder decir que esa es la dimensión de L en K. Entonces, una extensión de cuerpos, vamos a decir que es finita si se cumple que esa dimensión es finita. Entonces aquí yo voy a concluir en esta oportunidad con este ejemplo guiado. Supóngase que usted tiene esta extensión. Esta es una extensión Q de raíz cuadrada de 2 en Q. Entonces usted tiene esta extensión donde Q raíz cuadrada de 2 simplemente es pegarle o traer de R un raíz cuadrada de 2 para pegárselo a Q porque lo necesito. Lo estoy extendiendo. Y entonces yo quiero probar que la dimensión de Q raíz de 2 en esta extensión en Q es 2. La dimensión es 2. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, usted sabe que los elementos 1 y raíz cuadrada de 2 claramente generan el Q espacio vectorial Q raíz de 2. Entonces, están allá adentro. Eso se puede ver de aquí mismo, ¿no? Y usted sabe que raíz cuadrada de 2 no está en Q. Eso es importante. Si los elementos 1 y raíz cuadrada de Q fueran linealmente dependientes, usted procede por absurdo. Si fueran linealmente dependientes, entonces nosotros deberíamos poder tener que U más B es igual a raíz cuadrada de 2 igual a 0 para algún U y B en Q. No ambos 0 al mismo tiempo. Por lo tanto, usted podría despejar raíz cuadrada de 2 y tendría que raíz cuadrada de 2 igual a menos U partido entre aquí hay un error de escritura, aquí es V, aquí debajo es V, en Q. Pero eso es falso, ¿cierto? Porque raíz cuadrada de 2 nosotros sabemos que no está entre los racionales, pero aquí estamos suponiendo que el conjunto es linealmente dependiente y estamos llegando a que sí están en los racionales. ¿Qué significa eso entonces? Que eso es falso, esa asunción, y entonces 1 y raíz cuadrada de 2 claramente son linealmente independientes. Por lo tanto, forman una base para el espacio cociente, para este espacio que está aquí, cociente, y por lo tanto usted puede tener aquí que como son una base para ese espacio, usted tiene dimensión 2. Y yo le dejo aquí para que usted piense en estos problemas. Usted considera esta extensión de aquí que está aquí, entre Q raíz de 2 y Q raíz de 2 en Q. Aquí me faltan unos paréntesis para cerrar aquí. Entonces usted podría probar que la dimensión de este espacio es 4. Y ahora usted podría considerar esta otra extensión, Q raíz de 2i entre Q, y usted podría probar que también es 4. Ahora usted podría pensar en algo más. Por ejemplo, usted podría decir qué pasa si tomo P y Q primos distintos. Usted podría probar que la dimensión de esta nueva extensión es 2, y usted también podría divertirse un poco practicando o entrenándose, probando que la dimensión de Q de I de Q es 2. Nuestros problemas no son tan sencillos a la primera, pero para algún estudiante que es conocedor ya del álgebra abstracta, tal vez le llame la atención o tenga curiosidad por tratar de resolverlos. Si usted quiere, lo podemos luego eventualmente discutir en alguna oportunidad. Sin embargo, este no es el objetivo, recuerden, de este conversatorio, al menos en la forma en la que yo la estoy dando. Esto es más o menos para que usted tenga una idea de las cosas que se hacen antes, o sea, cuando usted está tomando un curso de teoría de Galois, este son el tipo de cosas que a usted le van a tomar, o sea, usted va a comenzar a ser evaluado. Entonces usted dictaminará si es bonito para usted, no es bonito, cada quien tiene su gusto. Hay gente que le gusta el análisis, hay gente que le gusta la topología, hay gente que le gusta no sé, algunos otros, al álgebra lineal. Cada quien, digamos, tiene sus gustos. En particular, a mí me gusta mucho el álgebra que se centra en esta parte.
Y es interesante porque uno puede desarrollar muchas ideas abstractas, pero uno puede ir haciendo las cuentas y uno puede ir guiándose eh, en ese sentido. Ok, entonces, más o menos para tener una visión de lo que vamos a ver en las próximas sesiones, vamos a estudiar un poco sobre lo que es el concepto. Vamos a ver un poco sobre estas ideas de los polinomios minimales y vamos a estar trabajando tal vez en algún ejemplo desarrollado también en ese sentido. La idea fundamental es que nosotros tratemos de ver un poco de cómo se conforman, miren, las extensiones de Galois, y luego ver más o menos conversar un poco sobre el teorema de Galois, eh, y tal vez ver, por ejemplo, cosas como esta, como por ejemplo que Galois me permite decir cómo calcular el coseno de 3 de 3 grados, o sea, del grado en sexagesimal. Entonces, esto uno lo puede calcular utilizando métodos numéricos. Usted utiliza un método numérico, usted lo calcula. Pero me puede decir, no, pero también usted lo puede calcular utilizando raíces primitivas de la unidad. Y eso es cierto, yo puedo encontrar un resultado exacto utilizando raíces primitivas de la unidad. Pero el resultado que usted encuentra a partir de ahí no es el mejor. Entonces, Galois le permite mejorar la solución. Y bueno, en este sentido, aquí es donde, digamos, un poco los problemas o los eh, se puede decir, los métodos numéricos comienzan un poco a tener un poco de fuerza, ¿no? Porque en la práctica, usted cuando quisiera conocer el coseno de 3 grados, usted no se va a poner a calcular raíces de la unidad y usted va a poder el resultado exacto, si a usted tal vez le interesa únicamente la aproximación. Entonces ahí utiliza usted Newton-Raphson y métodos que le permitan a usted de alguna manera aplicar para poder encontrar, digamos, las raíces o encontrar resultados aproximados. Entonces, los métodos numéricos ahí tienen, digamos, su peso. Entonces, para el que le gustan los métodos numéricos, eso da esa ventaja porque permite uno comparar los resultados. Claro, en matemáticas uno puede encontrar la respuesta exacta. Vamos a darnos cuenta que podemos encontrar la respuesta exacta de coseno de 3 grados, pero tampoco es que es algo sencillo. O sea, tampoco usted se sienta y lo calcule ya. O sea, es algo que si uno quiere mejorar la solución, le va a costar. Entonces, espero un poco haber despertado la curiosidad de lo que se hace aquí en Galois. Como le digo, estos son mis apuntes, los he sacado básicamente de mis apuntes del curso que estoy por culminar. Eh, la idea que quería un poco era conversarles, o en estas 2 sesiones quiero un poco conversarles de lo que se hace aquí, qué tipo de problemas usted resuelve en general, para que usted tenga una idea sobre esto de aquí. Les agradezco a todos por su atención y si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, entonces estoy abierto en este sentido para poder escucharlos. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Si alguno desea hablar, pueden encender su micrófono o comentarnos por el chat. Yo tenía una pregunta, pero ya me olvidé. Algo, pero pasó casi que al comienzo. Pero bueno, me pareció interesante porque parte de la historia que comentaste no la conocía. Claro, todo el mundo sabe, sí, eh, Galois se murió en un duelo y mandó a todo el mundo su trabajo. O sea, todo el mundo sabe esa parte, pero no tan, no tan, no tanto en profundidad como la que vimos. O sea, no es que fue muy profundo, pero sí es más de lo que uno normalmente conoce o lee en Wikipedia. Como mencionaste, así que vamos a leer en Wikipedia la fórmula de Cardan. Claro, ahí está, siempre la vamos a poder encontrar. De hecho, eso fue lo que comentamos en la sesión pasada sobre Sí, los números complejos, la fórmula de Cardano y Tartaglia y los italianos que hacían peleas matemáticas. Bueno, nuevamente muchas gracias por tu exposición. Ya el día jueves continuaremos, ¿no? Entonces, vamos a esperar unos 3 minutos y comenzamos la siguiente charla. ¿Ok?
Buenos días. Sí, buenos días. Y, Sí, te sí, pues, o escuchamos. sea, comentario es que, o sea, pues también estoy en Colombia y me Espera, costumbre. te he escuchado un poquito mal ¿Y ahora? todavía. Ahora. ¿Ahí se escucha? O sea, sí, te escuchamos. Listo, pues en Colombia pues también estoy viendo el Pero curso de TikTok, ¿no? no sé si se desconectó el micrófono o algo, pero se escucha como que estuviese pegado, como que ¿Mi voz?